Hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a sus clases virtuales, bienvenidos nuevamente a Academia de las Américas y bienvenidos a sus clases de Ciencias Sociales. Espero que estén súper, hiper, mega emocionados, que estén contentos de volver y con toda la actitud para regresar a sus clases virtuales. Bueno, vamos a estar trabajando o vamos a iniciar el periodo 3 y recuerden que siempre que vamos a empezar un periodo lo marcamos. Entonces, este es el momento preciso para que tomes la hoja de tu cuaderno, le hagas una decoración súper bonita, súper linda, el dibujo que más te guste y lo marques con el tercer periodo. Así que, ¿qué te parece si inicias con esa actividad? Y luego vamos a recordar lo que siempre trabajamos al inicio de todas las clases. Y es las frases de inglés de la semana. Como vamos a estar trabajando 2 semanas en este video, la primera frase que sería para la semana 1 del periodo 3 es Can you lend me? Can you lend me, que significa me lo puedes prestar, o can you lend me please, que significa me lo prestas por favor. Las palabras mágicas. Y para la semana 2 del periodo 3, la frase de inglés que estaremos trabajando es raise your hands, que significa levanta tu mano. Recuerda decírsela siempre a tus compañeros en los momentos en que sea necesario. Bueno chicos, vamos a empezar la clase de hoy recordando un poco lo que vimos la clase anterior. Recuerden que durante la semana anterior y esta vamos a hablar de la época de la colonia. Pero para esta vez vamos a hablar sobre la sociedad y la cultura en la colonia. La clase anterior trabajamos sobre política y economía durante la época de la colonia. Entonces quiero hacerte una pregunta para iniciar, o varias preguntas. Puedes escribir las respuestas en tu cuaderno, luego de marcar el tercer periodo. Entonces la primera pregunta es, ¿quiénes eran las personas que eran obligadas a trabajar? ¿Y para quiénes trabajaban? Y también, ¿quiénes creen que eran las personas que ocupaban los cargos de la Real Audiencia o de los cabildos en la época de la colonia? Así que te invito a responder estas 2 preguntas y una vez las tengas listas, regresa porque vamos a continuar con nuestra clase hablando sobre la sociedad en la colonia. Bueno, mis amores, presten mucha atención porque esto es como si yo les estuviera contando una historia. Vamos a empezar hablando sobre la sociedad jerárquica en la colonia. En la época de la colonia, que es la que hemos venido hablando, se establecían grupos sociales, o sea, se dividía el país, como está dividido ahora, por departamentos, pero se dividía según la clase social a la que pertenecían los habitantes de un país. Cada grupito que era dividido se llamaban estamentos. Los estamentos, como acabamos de decir, que eran los grupos en los que se dividía la sociedad durante la colonia, no tenían ningún problema quizás en reunirse en lugares públicos como la plaza del pueblo, los parques y las iglesias. O sea, todos podían estar como que revueltos allí. Pero cada estamento representaba, según el nivel en el que estuviera, representaba para las personas un privilegio o unos beneficios que tenían frente a otras personas en la sociedad. Entonces se le dice jerárquica porque es como una escalera. Los que están arriba son los que más poder tienen y los que están abajo son los menos privilegiados. Entonces aquí vamos a ver ahora, les voy a mostrar una pirámide en la que estaban ubicadas los estamentos.
Con esta pirámide te vas a poder dar cuenta que los que estaban arriba, más arriba, eran los españoles, que eran los que más privilegios tenían. Y recuerda que eso lo estamos viendo desde la semana pasada, que ellos hacían parte de la Real Audiencia y que eran el mayor estamento, o sea, los que más gobernaban. Entonces, vamos a ver la imagen. Como podemos ver, la sociedad colonial se componía de los grupos que vemos aquí. Los primeros que encontramos son los españoles, que eran los que controlaban las principales instituciones políticas y económicas. Luego encontramos los criollos. Los criollos eran descendientes de los españoles, es decir, hijos de los españoles, pero nacidos aquí en América. Y poseían beneficios, pero carecían de poder político. Es decir, por ser hijos de los españoles tenían unos beneficios, pero no tenían tanto poder como para mandar. Luego vienen los libres, que también se les puede decir mestizos, blancos pobres o antiguos esclavos. Hacen parte de este grupo. Ellos son los que se desempeñan en las ciudades como artesanos o como colonos en el campo. Luego vienen los indios o indígenas, que eran la población nativa, es decir, la población de aquí de América, que se agrupaba en resguardos o reducciones, como lo vimos en la clase anterior, y habitaban en su mayoría en zonas rurales. Y por último, encontramos los negros, que cuando vemos esta palabra, ¿verdad?, se refiere a los esclavos que fueron traídos de África. Los esclavos eran aquellos que se esforzaban por trabajar como mano de obra en haciendas, minas y ciudades. Eran considerados como objetos que se podían comprar o vender. Muchos esclavos, después que fueron traídos de África, huyeron de sus amos y fundaron diferentes pueblos que se conocieron como palenques. Y recibían este nombre por estar cercanos a los palos de madera. De hecho, por aquí cerca tenemos una comunidad que fue formada por los negros que vinieron de África como esclavos, y se llama San Basilio de Palenque. Entonces está ubicado como en una mini cordillera que divide los Montes de María con Cartagena. Entonces ahí ellos formaron como que su lugar y allí se congregaban los esclavos. Ahora vamos a pasar a otro tema sobre sociedad y cultura, pero ahora vamos a hablar sobre la cultura en la colonia. Bueno, mis amores, ahora vamos a hablar sobre la diversidad cultural durante la colonia. ¿Qué pasó? Que cuando llegaron los españoles y colonizaron América, ¿cierto?, por ser ellos los que mandaban en esa época, los indígenas y los esclavos se vieron obligados a cambiar muchas de sus prácticas culturales que eran típicas de este continente. Y también se vieron obligados a cambiar el idioma en el que hablaban, su religión y sus creencias. ¿Por qué? Porque los españoles llegaron y colonizaron nuestro territorio. Sin embargo, muchas tradiciones de indígenas y negros se mantuvieron e incluso fueron adoptadas por los españoles. Esta situación permitió mantener la diversidad cultural. Por ejemplo, la economía colonial no se hubiese desarrollado sin los conocimientos de las indígenas sobre la explotación de los recursos mineros, la domesticación de las plantas y animales y la producción artesanal. Entonces miren cómo la diversidad cultural, no solo lo que trajeron los españoles, sino lo que sabían los indígenas y los esclavos, fue como que lo que diversificó la práctica de todos, independientemente del estamento al que ellos pertenecían.
Bueno, mis amores, y hablando sobre sociedad y cultura en la colonia, ahora vamos a hablar un poco sobre la religión, o más bien sobre la iglesia y la educación. ¿Pueden creer que durante la colonia la iglesia tenía un nivel, o sea, mandaba los controlaba la sociedad? La iglesia tenía un poder muy importante sobre la comunidad. De hecho, las iglesias fueron o eran las que mantenían el control de los nacimientos, de los matrimonios y de las personas que fallecían. Ellos, la iglesia, eran los que anotaban, ¿verdad? Anotaban cuántas personas nacían, cuántas personas se casaban y cuántas personas fallecían. Lo hacían primero para mantener un control, para saber cuántas personas habían en determinada comunidad o en el país. Y también para controlar todos los pueblos que iban creando los indígenas y los esclavos. También la iglesia creó una comunidad llamada la Santa Adquisición. ¿Qué hacía este grupo? Ellos castigaban a todos aquellos que le eran infiel a la religión católica. Es decir, cuando los españoles colonizaron América y la iglesia obtuvo poder, todas las personas tenían que convertirse a la religión católica. Y si no era así, la Santa Adquisición, que fue el grupo administrativo creado por la iglesia, condenaba a aquellos que no pertenecían a esta religión. Entonces, miren una de las grandes fuertes que tuvo la iglesia, ¿verdad?, en mandar sobre toda la comunidad. También la iglesia tuvo un papel muy importante en la educación. Los colegios y universidades fueron creados por las órdenes religiosas que llegaron a América, principalmente dominicos, franciscanos y jesuitas. En los colegios mayores ofrecían educación a hombres y jóvenes pertenecientes a sectores privilegiados. Recuerden que cuando hablábamos de sectores privilegiados, eran aquellos que pertenecían a los españoles o a los mestizos, que eran los hijos de los españoles. Durante los primeros años de la colonia se enseñaba filosofía, teología y literatura en idioma latín. Y al final de la colonia se incluyeron materias como matemáticas, medicinas, derecho, que se encargaban de enseñarlos en español. Bueno, luego de que las iglesias tuvieran el control sobre la educación y sobre los colegios superiores, pero que solamente eran para los privilegiados, se creó lo que se llamó el virreinato. El virreinato fue el encargado de crear colegios públicos en los que toda la comunidad hiciera partícipe de ellos. Y también, junto con un grupo de religiosos, se pudo crear la primera escuela para mujeres, ya que antes no existía, pues en ese momento los únicos que podían estudiar eran los hombres. Entonces, con la creación del virreinato, en unión con un grupo de religiosos, pudieron hacer los colegios públicos y también se creó los colegios femeninos. Ahora vamos a hablar un poco sobre las nuevas ideas que surgieron de la educación. Bueno, chicos, hablemos ahora sobre las nuevas ideas que existieron luego de la creación de lo que ya habíamos hablado. Para los años 1973 existió un movimiento que se llamó la Ilustración. La Ilustración fue el encargado de hacer muchos cambios en la educación y de incluir otras materias que se veían en los colegios. No solamente los que mencionábamos antes, sino
otras nuevas que permitían a la comunidad expresar sus ideas. También la ilustración, con este movimiento se permitió o se creó el uso de la imprenta, el periódico, y también los colegios se volvieron públicos, es decir, que todas las personas podían asistir. Con la imprenta se formó asimismo el periódico, lo que permitió que las personas pudieran dar sus opiniones libremente y dar a conocer sus ideas sin ningún inconveniente. También en las bibliotecas se encontraban muchos libros sobre literatura que apoyaban demasiado la educación en esa época. De hecho, antes no teníamos ni internet ni computadoras, sino que todas las personas tenían que ir a consultar sus actividades, todo lo del colegio, para leer el periódico debía ser en las bibliotecas. Por eso estos recintos eran súper, hiper, mega importantes, pues la información que allí se administraba o que se manejaba era muy, muy grande. Otro beneficio que tuvo la ilustración fue la expedición botánica. La expedición botánica fue un grupo de científicos que pudo trabajar en descubrir un grupo que se encargó de consultar, de investigar científicos, otra manera de explotación de la tierra, lo que hacía que todos los que trabajaban en la tierra fuera mucho más fructífero el trabajo y que lo que se lograba extraer fuera aún mayor. De igual manera, la expedición botánica ha dejado muchísimos, un legado muy grande para nuestro territorio. De hecho, muchos estudios que se hicieron durante la expedición botánica lo podemos encontrar actualmente en libros de historias y también podemos encontrar en ellos todos los beneficios que trajo para nuestra comunidad en general. Entonces, con esto hemos finalizado de hablar sobre sociedad y cultura en la colonia. Y con esto el reto, que para esta semana es hacer conmigo un mapa conceptual sobre todo lo que acabamos de hablar de sociedad y política en la colonia. Así que los espero para realizar el mapa conceptual sobre lo que hemos hablado aquí y que tengan un feliz resto de día y resto de semana. Adiós, mis niños.